Yo soy Kidman Poquita Maita, estudiante del curso de tópicos avanzados en inteligencia computacional, y esta es mi exposición sobre el trabajo final de procesamiento del lenguaje natural. Algo de contexto: el procesamiento del lenguaje natural es parte importante de la inteligencia artificial. Se trata más que todo de la comunicación que existe entre el lenguaje humano y las computadoras. Con la ayuda del lenguaje de procesamiento natural podemos verificar en un texto como qué sentimientos tiene, si tiene muchos aspectos negativos, positivos o es neutral. Para mi trabajo lo que hice básicamente un ejercicio del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, sobre un texto que encontré. Este texto puede ser generado, como se ve en el blog de notas, se puede generar, pero también se puede buscar un texto en Wikipedia y verificar, ¿no? Es el texto de Robin Hood, se llama. Es la historia de Robin Hood, se puede decir resumida. Lo primero que hice fue subir el texto en un archivo TXT y luego se lee el archivo y qué contiene. Luego se importa algunas librerías que necesitaríamos, le importamos el NTK, también para tokenizar el proceso. La palabra tokenización obviamente significa separarlo tanto por palabras como por oraciones. Todo este diálogo se va a separar por palabras y oraciones. También se hace el reconocimiento de entidades, qué palabras son subjetivos, adjetivos, nombres. También se hace el lemmatizado para reducir cada palabra a su mínima expresión. Y al final se hace un análisis de sentimiento que puede generar, como se dice, si es positivo o negativo. Lo primero que se hace en esta línea, luego de importar, hacemos la tokenización de oraciones y palabras. Aunque parezca una tarea sencilla, podría argumentarse que donde hay un espacio termina una palabra o no. La computadora podría decir que terminó o hay una palabra más. Entonces para eso nos sirve la tokenización. Un ejemplo que se pondría sería, por ejemplo, aquí en esta línea, en la línea 20. El señor Ramírez ha visto un enjambre de abejas acercarse, ¿no? Tenemos que SR está seguido de un punto y Ramírez comienza con mayúscula, entonces tendríamos que verificar que es un nombre. Y la mayoría de las librerías de Python usa el procesamiento en lenguaje natural por no decir todas las librerías, cuentan con un algoritmo suficientemente eficaz como para que no cometas estos errores de que después del SR es el punto final, o es un nombre, o es un apellido. Y esto genera gran ayuda. Entonces aquí podemos verificar que el señor Ramírez ha visto un enjambre de abejas, es una oración. Asustado corrió, entonces puede ser otra oración y así olvidó. Entonces lo que hace la tokenización es separa cada parte. El señor Ramírez, entonces lo separa por cada token, porque se puede decir. Luego se puede ver que el tokenizador de la librería NTK es lo suficientemente hábil como para entender que SR es diferente con el punto y construye una única palabra, SR punto. Entonces se repiten las ambas operaciones y hacemos lo mismo este ejemplo con la tokenización que tenemos del Robin Hood del texto que generamos. Entonces de aquí vemos, empieza con un punto, tiene coma, termina en un punto, entonces ya vemos que es una oración. Luego de verificar cada sustantivo o sujeto está en el token, lo que se hace es se muestra los primeros ítems que encuentra. Por ejemplo, se encuentra esta palabra SMS y sé que muchos varios, pero digamos, hay muchas palabras que se encuentran y se separan, cada uno es diferente. Pueden ser una palabra, un sustantivo, adjetivo, un nombre propio, entonces, etcétera, de acuerdo a lo que se encuentra, ¿no? Luego se filtra cada palabra para que no se repita. Se filtra en esta parte y ya se ve mucho mejor algunas palabras, números, también algunas constantes, algo. Ya es mucho mejor y es más entendible para el reconocimiento de entidades. Porque casi todas las herramientas de procesamiento del lenguaje natural cuentan con algún algoritmo de reconocimiento de entidades. Estos algoritmos son capaces de encontrar un texto o palabra o un conjunto de palabras que constituyen una entidad. Por ejemplo, Spicy, que es un algoritmo muy usado, constituye esta entidad, entonces sea una persona, de una organización, de un lugar, entonces ya puede marcar sus diferencias entre nombres, libros, publicaciones ya diferentes. Y por eso utilizamos Spicy. Descargamos Spicy, desde pip install spicy, lo instalamos, también usamos el bash para
correr el programa. Una vez que está todo descargado, importamos la librería y creamos un objeto de clase doc, pasando el texto a un hilo de estudios. Importamos spicy.es, score new leg, también tenemos que descargar, que está aquí arriba, y luego importamos las librerías y luego creamos un objeto. Luego de crear un objeto vemos cómo las variables doc, que es un objeto de tipo spicy.tokens, es la estructura principal de la librería spicy. Entonces este objeto contiene nuestro texto ya tokenizado aquí, entonces ya el reconocimiento ya está ya efectuándose. Es lo que vemos aquí abajo. Rihanna, por ejemplo, bueno, lo capturamos como persona, Darreal como una organización, Bascrit como una, oh my god, podemos como una organización, José Luis como persona. Entonces ya va clasificando diferentes tipos, por ejemplo números, organizaciones, personas, locaciones también puede encontrar. Entonces se filtra mediante los tokens que han sido identificados en las entidades mix. Entonces, como vemos, el algoritmo comete algunos errores. No está al 100% optimizado hasta el momento, pero por ejemplo hay palabras que están adecuadamente correctas. Por ejemplo, Robin Hood, que es una persona, José Luis, que es otra persona, están bien, pero hay otras que no están. Por ejemplo, ajá, aquí por ejemplo en el ejemplo de ajá es como lo detecto como una persona, porque puede ser casi único el nombre, digo la palabra, entonces está mal. Tendría que haber otra forma de rehacer el algoritmo para que tenga un 100%, verifica del mismo modo con la tokenización aquí con la palabra, digamos, testosterona, que es una organización. Entonces acá la razón del algoritmo que identificó esta expresión es porque es como una entidad y luego repite la palabra, entonces como otra entidad. Sin embargo, el algoritmo ha hecho un buen trabajo identificando nombres de personas. En nombre, como dicen, nombres de personas han sido casi prácticamente al 100%, pero no acá en nombre de las personas. Casi todas las personas que hemos visto hacemos un level de tokenización de personas y vemos todo lo que es personas. Imprimimos todo lo que es token en tipo texto y el 100% casi, excepto ajá, han sido personas. Howard, todos son nombres propios, entonces si llega a un 100%, se puede decir un 99%, excepto la palabra ajá como persona. Luego vemos que ajá era hace una vez un lugar llamado nothing. Lo lleva porque ajá es la primera palabra, quizás lo confunde con un nombre. Entonces esta interacción en la regla de castellano, por ejemplo, es diferente que en la lengua inglesa o en el mismo quechua y aymara, son diferentes. Entonces tendría que verificar de acuerdo dónde está usándose. Puede ser en otro país, pero tendría que ser en español también, ¿no? Si quieren uno al 100%. Entonces regla con el algoritmo spicy. Se puede arreglar si esto. Entonces podemos poner que el ajá no sería un nombre, sino sería como una expresión, y eso lo ponemos en el spicy. Verificamos que el ajá no sea. Entonces esto de momento como que no fue un error, sino una detección ortográfica del algoritmo, y estos algoritmos tienen modelos prediseñados a partir de ellos donde pueden arrojar conclusiones de acuerdo a lo que encuentren. En cualquier caso, no estamos evaluando el correcto uso del lenguaje, sino de cómo están tokenizados, qué palabras se encuentran, en qué lugar. Entonces está bien el algoritmo de momento. Y retomando el ejercicio, retomando el ejercicio principal, vemos que la entidad es ajá, está por ejemplo tokenizada. Entonces ya cambió tipo de persona, ya no sería ajá, menos ajá. Si es ajá encuentra, no sería tokenizada. Entonces ya no está el ajá, sino todos los nombres propios. Y vemos cuántas veces aparece la entidad de personas. Por ejemplo, la entidad de personas de Richard aparece una vez, Howard Pyle una vez y así. Acá por ejemplo aparece Robin 2 veces y Robin Hood 6 veces, porque es el principal personaje. Entonces por eso aparece más en la lista de aquí de la tokenización. Y finalmente importaremos Matplotlib a nuestro proyecto y graficaremos el resultado. Según la figura, el tamaño de la figura es 10:3. Lo que vemos es que la comparativa de entidades de personas, por ejemplo, Robin Hood aparece más, entonces tiene más espacio. Después José Luis un poco menos, Rubin un poquito menos. Capaz Robin sea lo mismo Robin Hood, solo que sea su acrónimo. Rihanna y así. Por ejemplo, vemos todos y cómo están dispersados en el texto, en el lenguaje. Entonces se analiza el texto, se analiza por nombres, cuáles se usan más. Obviamente el Robin Hood es principal, por eso se usa más. Entonces debe tener más peso que Richard, por ejemplo, o que José Luis. Debería tener más peso. Graficamos esta representación en un objeto doc spicy y vemos en el texto que por ejemplo aquí Renat Roma lo detecta como persona, fábulas francesas como Myth,
Renat como Miss también, Robin Hood como persona, y así, por ejemplo, Pedro como un ORG. Aquí también podemos ver que Barril está como ORG, Robin Hood. Entonces ya vemos cómo diferentemente está ocasionado, ¿no? Acabamos el ajá como persona que lo detectó, pero que no se usará. Y los demás son ya palabras, ¿no? Que se pueden cambiar, que se pueden agrupar, pero los más importantes son los sujetos. Un duelo, por ejemplo, lo usa porque es muy importante. Y sheriff también, Robin Hood, por eso. Entonces todas estas palabras que encuentras son importantes en la tokenización. Vamos a ver una lista, por ejemplo, los nombres, ¿no? Que aparece al principio, si, o al final. Entonces si tiene un nombre, si es de un chico, si es de una organización, si es un subjetivo, si para atrás. Entonces ahí se pone como un orden en el que va las palabras encontradas, las tokenizaciones. Luego se hace un mark para verificar si está solucionado o no. Cuando empieza por A, hace un verbo, si hace en memoria, por ejemplo, aquí en este caso, y luego pasa al que o al él, y ya lo posiblemente a Robin Hood, si es el principal. Luego también hace un display de lo que encuentre. En el D, por ejemplo, puede ser Robin Hood que sea antes, o Hood Robin existió, puede ser antes, puede ser todo cómo se forma la palabra. También podría ser existió antes de salgamos, o del elefante. Entonces puede ser antes, previamente, de acuerdo a lo que se encuentra en este tipo, en este caso. En este caso podría ser, por ejemplo, Robin Hood existió, o salgamos del elefante en la habitación. Por ejemplo, Robin Hood existió en la habitación, o salgamos de la habitación, también podría ser. Entonces, de acuerdo a lo que encuentre, se usa este orden. Para el siguiente paso instalaremos PyLog, PySU, PySilo2 y Morphesos. Estas librerías se usan para el proceso de reconocimiento como partes de la trama o partes del habla. Es muy robusto y en este caso no estaremos analizando solo un texto en español, sino que además cuenta con muchísimos otros propios tipos de locutor. Luego de instalar todas estas librerías, importamos el mismo, el Polyglot Downloader, Import Downloader y Polyglot.txt, que lo importamos de Polyglot. También se descargan estos archivos si son necesarios, y son necesarios en particular. Ya instalado y todo con sus dependencias, pasamos a realizar la posición del texto que estamos bajo estudio. Al igual del Spicy, tiene un tipo de objeto doc y se realizan en todas las operaciones de procesamiento del lenguaje natural. Aquí en el pyglot.txt vemos que, al igual que en Spicy, dicho objeto podemos verlo en todas las características de texto: tokenizado, entidades, post, tags, en lo que encuentre. En este caso recordaremos que queremos acceder a las etiquetas post. Solo que por cada palabra que encuentra hace una etiqueta. Si mi verbo, X pronuncia un verbo, ¿no? Entonces hace una etiqueta a cada palabra. Esta etiqueta es universal y es post tag. Por ejemplo, AEDG como adjetivo, ADP como proposición, adverbio, verbo auxiliar. También podemos poner en conjunto con, y por ejemplo, num como numeral, part como particular, pronombre. Entonces ya se puede verificar cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, aquí de scone prompt. Entonces, con esto la idea es que grafiquemos unas proporciones a cada etiqueta del texto que generamos, que tenemos. Lo siguiente que se hará en este código sería eliminar algunas etiquetas. Algunas etiquetas de listado, aquellas etiquetas con signos de puntuación o con signos de resto que aparezcan en cada par de palabras. Lo agrupamos en el resultado de una lista que incluye el total de dichas apariciones. De acuerdo a la cantidad de apariciones que aparezcan 53 veces, aparece aquí 36, 29, 29, 28, 27, 24, y así en ese orden. Estas son las cantidades que aparecen. Aparece más D y aparece menos la. Entonces, de acuerdo a eso, a la posición, podemos verlo más fácilmente. El resultado no debería ser interesante, porque la evidencia es que en cualquier texto las palabras que más se repiten tendrían que ser los artículos conectivos, las, y todo este resto de conjuntos de palabras no añaden contenido sino la estructura. Digamos, el camino es muy largo, puede ser camino largo, entonces ya no podría ser el camino es muy. Ya sería un poco más fácil sería detectarlos así, simplemente palabras. Como se hace en la búsqueda de Google, solamente por palabras, los artículos pueden evitarse o evadirse. Luego descargamos el listado de componentes en nuestro ejercicio StopWord de NK Downloader. Descargamos y vemos en el corpus de NLTK qué palabras van a ser ya como eliminadas, el A, que el, en lo que vimos aquí.
Como medida de precaución para que agreguemos una lista de step word de signos de puntuación de que no se usen estos porque no son necesarios. Y los step word tendrían que ser en true, obviamente en español porque es en español el texto. Y ya se comprueba que los signos de puntuación que son agregados ya no están enlistados en los signos de puntuación añadidos correctamente. Luego se eliminan del texto que vimos todas las palabras que forman la parte del set del stop word que vimos, del stop word que está aquí, del set de stop word, que palabras que no necesitamos, y luego lo eliminamos de los tags. Entonces ya nos quedaría ya se muestran los 10 primeros ítems. Por ejemplo, los que se usan más sería el Robin, que es un pronombre que tiene 27 veces, Hood, que es otro pronombre también que tiene 19, entonces ya si se ve menos ya. Años también es como un nombre, 3 veces, entonces ya está más ordenado, ya no hay las palabras que se usan más, como los pronombres. Y con estos datos obtenidos podemos hacer nuestro propio gráfico sin limitarnos a la visualización ofrecida por los módulos. También tenemos los tags. En los tags en los tags que vemos aquí de Robinhood, por ejemplo, puede encontrarse en la lista del sim2, es con 6, pronombre 6, lo que encontramos. Entonces en este caso vemos más que hay nombres, no nombres, pueden ser, vemos que hay más nouns, verbos, pronombres, adjetivos. Entonces ese sería el orden que encontramos las palabras. Luego hacemos un gráfico para verificar cuáles son las palabras que se encuentran más. Los nouns están primeros, verbos, pronombres, adjetivos, en ese el orden. Sus nombres están aquí como primera cantidad, verbos, y así poco a poco. El mínimo sería los sims y el máximo serían nouns, de acuerdo a lo que encontremos en el texto. En este punto tenemos 3 tokenizadores NLTK, Spicy y Pyglot, los 3 que utilizamos. La intención de esto es hacer un abanico de herramientas para que cada uno elija entre ellas cuál es el mejor que parezca para cada uno, ¿no? Y cuáles serían los más utilizados. Podemos verificar de entre los 3 que existen varios que trabajan muy bien, pero yo me quedaría especialmente con el NTK, ya que es más confiable. Y luego Spicy. Y acá vemos que de entrada ambas listas son iguales y por ello se compara y no se arroja como resultado falso. No se arroja el resultado falso, ya que son iguales ambas listas y hay una diferencia entre los dos primeros 100 ítems de cada lista. Aquí vemos que son diferentes. Bueno, tenemos varios más verbos que existen y algunos que no están bien etiquetados, se puede decir, no están bien nombrados, no están bien tokenizados. Y finalmente instalamos el análisis de sentimiento que tenemos de Spicy, Install Sentiments Analysis en Spanish, para ver si el texto está más que todo más triste, más alegre, neutral. Entonces es lo que hace básicamente. Instalamos el bash del blog y vemos que los sentimientos de cada palabra, vemos que al crear la variable Robinhood Poly Sentiments contiene una lista de diccionarios. Cada uno de estos nombres de la entidad es su polaridad positiva o si es negativa. Cada entidad aparece tantas veces como se ha encontrado en el Polyglot, ya que la polaridad específica de cada aparición depende de la polaridad de las palabras de oración en la que se encuentre, si es más positivo o si es más negativo, y se convierte en una lista de diccionarios, en un data frame de pandas. Acá lo verificamos si la entidad más que todo es positiva o negativa. En el caso de Rihanna, Robin o Renat, lo que aparezca, vemos que es más negativa, es más negativa. Aquí vemos que es más positiva y así se puede recortar todos los nombres que están. Estos son los primeros 5 que encontramos y se convierten en una lista de diccionarios de un data frame que no simplifica mucho las tareas de graficar en el análisis de sentimientos de cada aparición entre ellos. Luego hacemos un scatter plot de todos los datos obtenidos con PL scatter y verificamos, ¿no?, cuáles son los más positivos, cuáles son los negativos, de acuerdo a cada entidad y de acuerdo a sus apariciones también. Si es más positivo en azul y más negativo en rojo. Luego hacemos una comparación de los nombres que vemos aquí abajo: Rihanna, Robin, Renat, y los que aparezcan más, los más importantes. Entonces vemos que acá, por ejemplo, es más negativo,
esta parte es más negativo, aquí es más positivo. Ya se ve, ¿no? Significa acá las escalas resaltando el valor positivo y negativo obtenido en cada parte. Luego hacemos otra vez la entidad y vemos que el total sería en Rihanna, por ejemplo, 0, menos 0.89, 0.66 en Robin 2 sería 0.85, en el tercer Robin sería menos 0.87, entonces ya cambia, ¿no? Diferente, no es el mismo ya. Luego hacemos una carga positiva versus la carga negativa que tenemos aquí. Le damos un espacio de 0.5 a la gráfica del 122. Luego vemos si es negativo o más positivo. Más negativo este lado, más positivo este lado. Y luego hacemos la carga negativa con el PLT Supplies y PLT Style Use. Utilizamos, vemos que es más la carga negativa que la carga positiva. A lo que podemos concluir que de estos gráficos se evidencia que al menos por el algoritmo de Polyglot, el texto que vimos tiene carga sentimental claramente negativa, es más negativo que en el scatter que vimos. Solo 3 personas identificadas como Polyglot han sido mencionadas en el contexto positivo, solo 3. Y creo que no son de las principales, y el algoritmo etiquetó erróneamente el siglo XXI como una persona. Aquí vemos aquí, siglo XXI como una persona, pero seguramente aparece mucho más, o seguramente lo detectó. Y esto es interesante porque como que es un texto, es un cuento, se puede decir, antiguo. Encuentra más cosas negativas a lo que es positivo. Este sería el último gráfico que se va a mostrar, donde se ve claramente que los datos son negativos. Digo, el texto es más negativo y se repite el resultado si hace un análisis de sentimiento que arroja una fuerte carga negativa, con una medida cercana a lo cero. Apenas algunas desviaciones que concentran una franja neutral y solo 2 oraciones que fueron valoradas como positivas en el algoritmo Sentiment Analysis que vimos, Sentiment Analysis Spanish que vimos. La mayoría son negativos y solo se encuentran o se valoran hasta 0.2 de positividad. Entonces, pero en general es negativo. Y eso sería básicamente el procesamiento del lenguaje natural, de acuerdo a lo que nos dice el algoritmo, que los sentimientos pueden relacionarse positivamente o negativamente de acuerdo a la cantidad de palabras, o de acuerdo al algoritmo análisis sentiment en Spanish que tenemos. En este caso eran 2, pero se puede generar otro texto y verificarnos si está más positivo o más negativamente. Y para eso nos ayuda, por ejemplo, se usa bastante en el área en las redes sociales. Por ejemplo, si ves un texto, una historia, si te va a poner feliz o te va a poner triste, mientras más triste te ponga, capaz, de acuerdo a las personas, pueden buscar más información, o viceversa, ¿no? Mientras más triste, quizás no buscan más información. Entonces, para esto se usaría el procesamiento de lenguaje natural para ayudar más que todo a las personas, y también se puede hacer en otros idiomas para generar cómo son las conversaciones en sí. Ya sería básicamente todo lo que hice. Gracias.